compañeros, hoy les vamos a presentar el tema de entreguerras, crisis capitalista, fascismo y New Deal. Mi equipo está conformado por Aguilar Manzano, Alan Giovanni, Barrera Villegas, Net Paloma, Martínez Ramírez, Christopher Yair, Pulida Ramírez, Carla Paola, Santiago Teresa, Santoyo Hernández, América Natalie, y su servidora Campos Vázquez y Yolina Londra. Yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar. El periodo de entreguerras fue de 1919 a 1939, o sea, a finales de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo se presentaron diversos acontecimientos como fue el fascismo, la Revolución Rusa, la Gran Decadencia y el New Deal. El fascismo fue un movimiento político creado por Benito Mussolini en 1919 en Italia para ir en contra de la Revolución Rusa. Y la Gran Depresión fue en 1929, donde hubo una gran pérdida económica y se creó un movimiento que fue el New Deal para poder ayudar a las personas de pocos recursos a mantenerse, por así decirlo, estables económicamente y poder seguir con su vida. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Christopher Yair Martínez Ramírez y yo les voy a hablar sobre la crisis capitalista. Bueno, para empezar, el capitalismo es un sistema económico basado en que todos los modos de producción se manejen de manera de propiedad privada, en el que existe el mercado, que es el que aporta los productos y servicios, y el capital, que es la fuente de riquezas. ¿Qué pasa con la crisis capitalista? Bueno, el capitalismo siempre se ha considerado un sistema crítico, ya que pasa de crisis en crisis y se va recuperando poco a poco. Los capitalistas obtienen sus ganancias a través de sus mercancías producidas, mientras que los empresarios solo están interesados en qué es lo que más se va a vender, sin importarles realmente qué es lo que necesita la sociedad. Por este motivo, los empresarios deben de tomar mucho en cuenta sus expectativas de cómo creen que se venderán sus productos, ya que si les llegan a sobrar muchos resulta una gran pérdida para ellos y tienen que recurrir a ajustes para no perder tanto dinero, tales como guardar sus mercancías para años siguientes o recurren a despedir muchos empleados para ahorrarse gastos. Marx nos dice que la crisis del capitalismo no es algo que se puede evitar, sino que es algo que tarde o temprano tiene que pasar, ya debido a toda la situación económica que está pasando. Esta forma de trabajar hace que sea más difícil de organizar el sistema de oferta y demanda. El principio de oferta y demanda se refleja en la relación que hay entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida por este en comparación a su precio original. Causas que contribuyen a la crisis capitalista. La caída del beneficio. Las empresas buscan más beneficio por medio de los nuevos avances tecnológicos, por lo que dejan de hacer un trabajo manual y esto también hace que el precio vaya cayendo. Según Marx, existe una igualdad entre el valor y la cantidad de trabajo. Esto hace referencia a que, por ejemplo, si en una empresa fabrican 10 productos en una hora, pero en otra empresa que tienen más máquinas y avances tecnológicos los hacen en media hora, el precio tiene que bajar constantemente. Crisis de superproducción. Las empresas comienzan a ser más productivas, pero el salario de los empleados es muy bajo. Esto hace que de todas las masas de productos que se fabriquen, los empleados solo reciben un pequeño porcentaje, que es un salario muy bajo. Por este motivo, las empresas comienzan a irse a la quiebra, ya que las personas que trabajan no tienen dinero para comprarse lujos, ya que solo les alcanza para vivir. Irracionalidad del capitalismo. Las empresas actúan de forma libre y sin coordinación, lo que provoca que muchos productos
de los que son producidos diariamente sean desperdiciados por el bajo costo que están teniendo con los problemas de la economía. Impulso de la lucha de la clase obrera. Los trabajadores comienzan a juntarse para hacer protestas ya que están más unidos y comienzan a unirse para continuar la lucha por un mejor pago en sus trabajos. Y con esto se crea la revolución socialista, donde se instala un sistema en el que la industria se pone al servicio de todos los trabajadores. Un dato interesante que se puede mencionar es que podríamos conocer al siglo XX como el siglo de las crisis, ya que este siglo estuvo lleno de crisis financieras en donde hubo muchos problemas en todo el mundo con la economía. Gracias por su atención, maestra y compañeros, eso es todo por mi parte. Ahora sí, después de tener un conocimiento previo de lo que es una crisis capitalista y cómo funciona, nos remontamos a 1929. La cultura de la inversión se popularizó rápidamente y dejó de ser un tema solo para banqueros e inversionistas. El mercado crecía cada vez más y más, dejando una excesiva venta de acciones que no encontraban vendedores. Entonces, los precios cayeron. Antes del crack, la industria producía más de lo que se demandaba, sufría de precios muy bajos. La crisis de 1929, o mejor conocida como la Gran Depresión, fue una crisis mundial que se prolongó durante la década de 1930. Fue la depresión más larga en el tiempo y de mayor profundidad, que afectó a la mayoría de países en el siglo XX. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. El 24 de octubre se produjo el famoso Jueves Negro y 5 días después, el 29 de octubre, fue llamado el crack del 29. Y esto se extendió rápidamente a nivel mundial. Esta caída tuvo efectos devastadores, de modo que se vio afectada la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional bajó entre un 50 y un 66%, mientras que el desempleo aumentó un 25% en Estados Unidos y en otros países hasta alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron muy afectadas, sobre todo las que dependían de la industria pesada y la industria de construcción. La agricultura y las zonas rurales sufrieron una caída de precios en cosechas que alcanzó un 60% entre 1929 a 1932. Y ante la caída de la demanda, las zonas independientes e industrias fueron las más perjudicadas. Consecuencias sociales. Incrementó la desigualdad social y se presentaban altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Por su parte, las consecuencias políticas fueron que a partir de la crisis mundial, en los países, principalmente los europeos como Alemania, Italia y España, surgieron formas de gobierno totalitarias que darían paso a la Segunda Guerra Mundial e incrementó el comunismo como pensamiento político e ideológico. Las elecciones de Franklin Roosevelt como presidente y el establecimiento del New Deal marcó el inicio del final de la Gran Depresión en Estados Unidos. El fascismo italiano. Benito Mussolini creó en 1921 el Partido Nacional Fascista. En 1922, apoyándose del miedo de la clase media a una revolución comunista, Mussolini dio un golpe de Estado que, contando con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército y de la burguesía italiana, le llevó al poder en 1922. A partir de 1924, Mussolini aceleró el procedimiento de implantación de la dictadura fascista y se proclamó Duce. El fascismo italiano
emprendió diferentes políticas con diferente éxito. La primera fue manteniendo el sistema capitalista y las propiedades de las burguesías, haciendo que el Estado fascista intervenga activamente en la economía. La segunda fue la expansión territorial en África, Etiopía o Abisinia y los Balcanes. El nacionalsocialismo alemán. Adolf Hitler dirigió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán desde 1921. En 1923, durante una corta estancia en la cárcel, Hitler escribió el libro que resume su ideología, Mein Kampf, Mi lucha. En 1929 y su brutal repercusión en Alemania permitieron que Hitler se ganara el apoyo de gran capital alemán y de las amplias agrupaciones de la población. En 1933 fue nombrado canciller e inmediatamente acabó con la democracia alemana, proclamándose Führer, líder. Inmediatamente prohibió los partidos, eliminó cualquier tipo de libertad y organizó de forma brutal la persecución de sus adversarios. El expansionismo y el racismo nacionalsocialista. Hitler expuso de forma obsesiva dos ideas en su libro Mein Kampf. El primero fue que la raza aria alemana, la raza de los señores, es la raza superior y debe dominar a otras razas inferiores. Para ello, debe conquistar territorio para desarrollarse. El segundo fue el antisemitismo, el cual era el odio de los judíos. Los alemanes creían que los judíos eran los culpables de todos los problemas que sufría el pueblo alemán. Para llevar a cabo estas ideas, Hitler emprendió una política expansionista, especialmente evidente a partir de 1936, que llevó al mundo a la guerra en 1939 e inició la persecución racial de la población hebrea europea, concluyendo con el mayor crimen del siglo XX, el genocidio judío, el Holocausto. Número 1. La remilitarización de Renania, marzo 1936. Hitler dio el primer paso en su plan de demolición del orden europeo, surgido tras la Primera Guerra Mundial, al anunciar en marzo de 1936 la remilitarización de Renania. Se trataba de una ruptura flagrante del Tratado de Versalles y del Tratado de Locarno. Número 2. La intervención alemana en la Guerra Civil Española, de julio de 1936 a abril de 1939. Las potencias fascistas decidieron ofrecer desde un primer momento a los rebeldes dirigidos por Franco. La principal contribución germana fue el envío de la Legión Cóndor, una unidad de aviación que protagonizó el célebre bombardeo de Guernica. Número 3. El Anschluss, la anexión de Austria, marzo 1938. Tras acceder a la Cancillería en Viena, Seyss-Inquart, el líder nazi austriaco, las tropas germanas penetraron en Austria el 12 de marzo. Al día siguiente, se proclamó solemnemente el Anschluss. Número 4. La Conferencia de Múnich y la anexión de los Sudetes, septiembre de 1938. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en lo que llegó a conocerse como el Pacto de Múnich. Aceptaron la anexión alemana de los Sudetes a cambio de que Hitler prometiera la llegada de la paz. Número 5. La invasión de Checoslovaquia, marzo 1939. El 15 de marzo, las tropas germanas entraron en Praga y establecieron el protectorado de Bohemia y Moravia. Eslovaquia se volvió independiente bajo el patronazgo alemán. La destrucción de Checoslovaquia abrió finalmente los ojos a los líderes occidentales. Francia y Gran Bretaña proclamaron su intervención militar en caso de que Alemania ataque Polonia, el siguiente objetivo de Hitler. Número 6. La cuestión de Danzig y la invasión de Polonia, septiembre 1939. El 28 de abril, Hitler exigía la restitución de Danzig a Alemania, pero Polonia se negó a cualquier cesión de Danzig. En agosto, sin embargo, la situación internacional sufrió un vuelco espectacular. En uno de los mayores golpes de efecto de la historia diplomática, la Alemania nazi y la URSS firmaban un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939. El ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Por último, el 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Maestra y compañeros, mi nombre es Carla Paola y yo voy a dar una introducción acerca de lo que fue el fascismo.
Bueno, para empezar, el fascismo es posiblemente uno de los más utilizados en lo que es la terminología política e histórica. En un aspecto más estricto, el fascismo nació en Italia y fue fundado por Benito Mussolini. ¿Quién era él? Él era partidario de un Estado antidemocrático, antiparlamentario, antisocial y totalitario. Asimismo, él suprimía las libertades de expresión, de asociación y de reunión. Cabe recalcar que como tal los fascistas llegaron al poder en Roma en el año de 1922. El uso del término fascista se extendió muy pronto para referirse a lo que eran los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el periodo de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante de esto fue la versión alemana encabezada por Adolfo Hitler, que fue lo del nazismo o lo del nacionalismo. Prosigo con las sociedades europeas de la posguerra. Estas las voy a nombrar ya que tuvieron mucha relevancia en lo que fue lo del fascismo. Primero encontramos a los excombatientes, los cuales eran los millones de jóvenes europeos que movilizaron durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos murieron, otros de ellos fueron mutilados, otros de ellos fueron heridos, otros de ellos perdieron la razón en las trincheras, pero de aquí surgieron los líderes y los seguidores del fascismo. No obstante, no todos fueron seguidores de, otros de hecho fueron activos antifascistas y fueron demócratas. Después encontramos lo de la mentalidad autoritaria. Aquí lo que ocurría era que los conceptos propios de las instituciones militares influían mucho en la mentalidad de los soldados, influían con una mentalidad, con una ideología fascista, influían con ideas de mando, obediencia y jerarquía. Después tenemos la mentalidad nacionalista, que era lo del nacionalismo exacerbado, después lo de la crisis económica y después lo del miedo al peligro bolchevique. Aquí lo que ocurría era que el triunfo comunista encendió las alarmas de las clases acomedidas europeas, como en este caso fue la burguesía. La burguesía salió muy dañada en lo de la crisis económica, entonces ellos lo que veían era que pues, el movimiento obrero, los socialistas, los anarquistas y los comunistas, a ellos los veían como el verdadero enemigo. Posteriormente tenemos las características del fascismo. Cabe recalcar que pues, el fascismo es un fenómeno complejo que adquirió sus características de acuerdo al país, no obstante se pueden rescatar muchas de ellas. Para empezar encontramos el totalitarismo. Bueno, para empezar pues cabe recalcar que pues, un estado fascista es un estado totalitario, en el cual pues el estado y la burocracia tratan de controlar todo, quieren tener todo a su mano. Aquí lo que ocurría era que el Estado trató de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos. El Estado trató de intervenir, de controlar la escuela, la juventud, el mundo laboral, el mundo femenino, los medios de comunicación, entre otros. Después tenemos el antiliberalismo, que como bien lo dice, habla de la libertad, pero lo habla desde una ideología fascista. Lo habla desde los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Después tenemos el anticapitalismo, el antimarxismo, que es pues algo que podemos rescatar de ahí, es lo de la lucha de clases. Después el autoritarismo y el militarismo. Aquí lo que ocurría era que el fascismo concebía las sociedades como una organización militar. La sociedad la concebía desde los conceptos de jerarquía, mando y disciplina. Y lo que ocurría aquí era que quien no siguiera las reglas o quien no siguiera las reglas se le debía corregir por medio de la violencia. Después el nacionalismo exacerbado y por último tenemos el empleo de la propaganda y del terror. Aquí lo que ocurría era que los fascistas trataban de tener, como ya lo mencioné antes, trataban de tener todo a su mando y trataban de tener al mando lo que era la radio y la prensa para difundir su ideología y que pues tuvieran los seguidores de esto. Asimismo, pues quien no siguiera la idea o quien no la apoyara se le debía corregir por medio del terror y la represión. Un eslogan fascista de esto es crecer, obedecer y combatir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es América Natalia Santoy Hernández y el día de hoy les voy a presentar parte del tema del New Deal. Comenzamos. Ser derrotados los republicanos en las elecciones de 1932, el nuevo presidente demócrata Roosevelt diseñó una serie de medidas tendentes a resolver la grande depresión en la que se encontraba sumida la economía norteamericana. Las disposiciones que implementaron durante los primeros 100 días de su mandato tuvieron continuidad a lo largo de varios años y recibieron el nombre de New Deal, que significa nuevo trato o nuevo reparto.
Las actuaciones que encaminaron a poner fin a la postración de más de 12 millones de parados estadounidenses. Para ello consideraron prioritario fomentar la demanda e incrementar el consumo de medios para reactivar la producción. Es un programa político económico que se puso en marcha en 1933 y tenía como principal objetivo luchar contra los efectos de la Gran Depresión que azotaba la economía norteamericana. Se trató de un programa de políticas intervencionistas y por tanto el Estado desarrolló un papel esencial en el New Deal. Roosevelt creía que si el Estado no intervenía se corría el riesgo de que la situación empeorara. En concreto, por un lado tenía miedo de que se dieran episodios deflacionarios que eran bajadas sostenidas de nivel de precios debido a que la población, al ver la disminución de la capacidad adquisitiva, no podrían comprar todos los bienes disponibles en el mercado. Así que también habría un exceso de oferta que llevaría a una bajada de precios. Por otro lado, estaba seguro de que si no se hacía frente a la situación del Estado, habrían aumentos de la tasa de desempleo. Las propuestas de New Deal fueron dirigidas a cumplir dos objetivos principales. El primero era reactivar la economía por medio del consumo y la inversión. Para ello, aumentaron el gasto público a través de la industria, potenciando las invenciones. Además, pusieron en marcha la multitud de proyectos de obras públicas, lo cual dio empleo a millones de trabajadores. Un ejemplo de esto fue la construcción. Para ello se construyeron carreteras, hospitales, escuelas, se pavimentaron calles, se habilitaron aeropuertos e hicieron muchísimas cosas más. Lo importante era impedir la paralización económica y dar trabajo generando consumidores. Para el campo se generó un campo administrativo que era encargado de velar por el mantenimiento de los precios y fomentar creaciones de pequeñas granjas. El Estado impuso que los topes, que era la producción, donde impedían los precios bajos que para nada ayudaban a los productores y así facilitar apoyos económicos directos. El segundo era establecer controles bancarios para evitar otra crisis como la de 1929. En esta se exigió un aumento de reservas en los bancos para garantizar su solvencia y también se creó la ley de negligencia bancaria, por lo cual se clausuraban todos los bancos que manifestaran insolvencia, dejando solamente los que pudieran demostrar que eran solventes. Por último, se estimuló la concesión de créditos para la inversión empresarial. Además de actuar en el ámbito económico, en el ámbito social también intervenía el Estado aplicando diversas políticas. Se regularon las relaciones entre empresarios y empleados, estableciendo un salario mínimo y una jornada horaria máxima. El salario mínimo, junto con la disminución de desempleo, hizo que los trabajadores tuvieran mayor poder adquisitivo, lo cual obtuvo un efecto positivo en las demandas del servicio del país. Se creó un primer sistema federal de pensiones que tenía como objetivo disminuir las desigualdades sociales, en especial a las personas ancianas, que eran las que empobrecieron gravemente como resultado de la Gran Depresión. Bueno, compañeros, por mi parte esto sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco sobre el tema. Y a continuación los dejaré con mi compañera Teresa Santiago, que les desarrollará un poco más el tema del New Deal. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Adiós. Hola, yo les voy a presentar el tema del New Deal. Anteriormente ya se había explicado en qué consistía, sin embargo queremos saber por qué surgió, qué buscaba y qué fue lo que logró. Todo empieza un jueves 24 de octubre de 1929, con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, mejor conocido como la Gran Depresión, una de las crisis económicas más importantes del siglo XX. Esta empezó por hundir a los sectores económicos y posteriormente a los países industrializados. Estados Unidos fue obviamente el país más afectado, sin embargo no había tocado fondo hasta 1962, en donde se registró una tasa de desempleo hasta del 25%. Por otra parte, los fondos de los bancos disminuyeron progresivamente y debido a la inflación, los agricultores empezaron a tener problemas al ver su poder adquisitivo disminuir.
alrededor de 15 millones de campesinos estaban al borde de la ruina. En la industria, la crisis se vio reflejada en la quiebra de las empresas y en una reducción de la producción hasta de un 38%. Durante el estallido de esta crisis, quien ocupaba la presidencia de los Estados Unidos era Herbert Hoover. Hoover tenía una política que fracasó al intentar animar a los estadounidenses ante la quiebra, por lo cual el país entró en recesión y las quiebras se multiplicaron. Al mismo tiempo se llevaba a cabo el periodo de las elecciones. Hoover, del Partido Republicano, se enfrentaba contra Roosevelt, del Partido Demócrata. Este había ganado notoriedad al convertirse en gobernador del estado de Nueva York. El 2 de julio de 1932, Roosevelt, en su discurso de campaña, prometió un nuevo trato para el pueblo estadounidense y pronunció por primera vez la palabra New Deal a lo largo de su discurso. Este consistía en una serie de reformas, leyes, programas para la inversión pública y la creación de agencias especiales. Roosevelt, quien inspiraba confianza en el electorado, ganó con el 57.4% de los votos y el 89% de los votos electorales. Sus promesas de mejorar la economía sedujeron a los estadounidenses, quien lo veían como una esperanza para hacer frente a la crisis. Por lo tanto, 4 meses después de su elección, el New Deal se echó a andar. La idea central de Roosevelt era la experimentación y tenía que llevar a cabo una política audaz e innovadora. Sin embargo, uno de sus principales propósitos era levantar el ánimo de los estadounidenses, presos de la duda ante la generalización de toda la economía. Por lo tanto, el 4 de marzo de 1933, en su discurso de investidura, pronunció una frase célebre: "A lo único a lo que debemos temer es al verdadero temor". El objetivo del New Deal era la recuperación de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, se llevó a cabo una serie de medidas en las que destacaban la compra por parte del Estado hacia todas las empresas de Estados Unidos, la exportación de materias primas creadas en el territorio estadounidense hacia los mercados más estables de Europa, la fomentación de las actividades campesinas, que se basó en trasladar a las personas de la ciudad hacia los campos, el plan de obras públicas para reactivar la economía y generar producción y empleo, y por último la implementación de un ejército que pudiera reclutar a cientos de miles de personas en situación de desempleo. Roosevelt y los suyos pusieron manos a la obra y lograron importantes cambios en el sector bancario. Este quedó fuertemente regulado para evitar quiebras en un futuro. Se le otorgó ayuda económica a los jubilados y también los derechos de los trabajadores se vieron reforzados. El sector agrícola, que había quedado muy tocado después del crack del 29, hizo que los campesinos fueran indemnizados y se disminuyeran las ofertas en los productos, lo que logró un aumento de precios. La industria también se vio reforzada y se modernizaron todos los industriales del país. El Estado aumentó su intervencionismo económico. La inversión pública creció considerablemente. Sin embargo, la inversión privada tardó mucho más en recuperarse. A pesar del largo proceso de recuperación, el New Deal logró restañar la moral de la ciudadanía, recuperó parte de los empleos perdidos y estimuló el crecimiento económico. Todo eso fue lo que le valió la reelección a Roosevelt. En conclusión, podemos decir que el periodo de entreguerras fue un periodo de muchas crisis, ya que hubo crisis tanto económicas como culturalmente y políticas. Económicamente, porque hubo una gran decaída de la moneda y muchas familias perdieron sus empleos, y eso hizo que hubiera una crisis muy fuerte, pero crearon el sistema del New Deal para poder solventar ese problema. Culturalmente, porque al momento de que se creó el fascismo, Benito Mussolini se juntó con Hitler y empezaron a crear una ideología de que solo había una raza pura.
Y entonces ahí es cuando acabó el periodo de entreguerras y empezó la Segunda Guerra Mundial. Y pues esto de nuestra parte y gracias por su atención.